El caballo del diablo. Ese corrido que uno escucha y siente de inmediato que hay algo más grande que una carrera de caballos debajo de esas notas. Algo que no termina de decirse. Algo que se queda vibrando en el aire después de que la música se acaba, como el polvo de la pista que tarda más en asentarse que el tiempo que duró la carrera misma. Ese corrido que habla de un niño y de un caballo y de una apuesta, pero que en realidad habla de algo que ninguno de esos tres elementos puede cargar solo con sus palabras. Hoy te voy a contar todo lo que ese corrido esconde. No la versión que todos conocen, no el cuento del niño pobre que llegó de la nada, montó mejor que todos los que llevaban años montando y le demostró al mundo que el talento no necesita apellido, ni dinero, ni zapatos. Esa versión es verdad, pero es la mitad más pequeña de la verdad. La otra mitad, la que nadie cuenta, la que los que ganaron dinero con ese niño prefieren que no se cuente, es la historia que yo llevo años reconstruyendo desde que me metí a investigar este corrido con la seriedad que merece. Hay corridos de caballos que hablan de velocidad, de animales que parecen hechos de viento y de voluntad, que cuando arrancan desde la raya hacen que el mundo se detenga durante los segundos que duran entre el inicio y el final. Hay corridos que inmortalizan los nombres de caballos como si fueran nombres de héroes, porque en el mundo de las carreras de la mata mexicana, que es el mundo de las carreras en tierra, en pista de caliche, sin tribunas, ni cronómetros oficiales, ni nada que se parezca a lo que la gente de ciudad llama hípica. En ese mundo los caballos sí son héroes, o son dioses, o son las dos cosas al mismo tiempo. Hay corridos que hablan de los jinetes, de los que se suben a esos animales que pesan 500 kilos y corren a 80 kilómetros por hora y que en cualquier momento pueden decidir que ya no quieren correr y hacer lo que se les dé la gana, y que sin embargo se dejan guiar por un hombre o por un muchacho o por un niño que les habla con las manos y con las piernas y con algo que no tiene nombre técnico, pero que los que montan de verdad reconocen en el cuerpo cuando lo sienten. Pero hay uno solo, que capturó algo que los demás no supieron capturar. Uno que no habla del caballo ni del jinete como si fueran separados. Uno que habla de los dos como si fueran una sola cosa durante los segundos de la carrera. Una sola voluntad moviéndose a través de 4 patas y 2 piernas descalzas sobre la tierra del norte de México. Ese corrido es El caballo del diablo. Y la historia que está detrás de él, compadre, es de las que a mí me quitan el sueño. Mi nombre es Don Julián Herrera. Llevo décadas rastreando las verdades que se esconden detrás de los corridos mexicanos. Y este caso en particular me costó más que la mayoría, porque la historia del niño del que habla este corrido no está en ningún archivo oficial. No aparece en ningún periódico de la época con nombre completo y foto. No dejó documentos firmados ni registros institucionales de ningún tipo. Lo que dejó está en la memoria de la gente que lo vio, en los testimonios de los que estuvieron en esas pistas de caliche los domingos por la mañana, cuando el sol todavía no pegaba fuerte y el olor a tierra mojada y a caballo se mezclaba con el olor a carne asada de los puestos que rodeaban la pista. En las palabras de los viejos que todavía recuerdan ese nombre, ese apodo, esa figura pequeña sobre un animal enorme que hacía cosas que los que sabían de caballos decían que no eran posibles. Hoy te cuento todo eso. Dicen que la primera vez que el niño montó al caballo del diablo, el animal se encabritó tan violentamente que los 3 hombres que lo sostenían por las riendas tuvieron que soltarlo para no ser arrastrados, y que el caballo dio 3 vueltas completas alrededor de la pista, lanzando patadas al aire mientras el niño, en lugar de saltar o de aferrarse con desesperación, se quedó sentado sobre el lomo del animal con los ojos cerrados y las manos abiertas sobre el cuello del caballo, completamente quieto,
como si estuviera esperando que el animal terminara de decir lo que tenía que decir, y que cuando el caballo se calmó, 30 segundos después, el niño abrió los ojos, tomó las riendas con suavidad y lo llevó al trote hasta la raya de salida, como si nada hubiera pasado. Los que estaban ahí dijeron que en ese momento entendieron que estaban viendo algo que no iban a ver dos veces en la vida. Dicen que el dueño del caballo del diablo, un hombre de Tamaulipas, al que todos conocían por el apodo del Gallo Bermejo, y del que nadie sabía con certeza de qué vivía exactamente, aunque todo el mundo tenía una teoría. Había apostado a ese caballo en 4 carreras anteriores con 4 jinetes distintos, todos adultos, todos con experiencia. Y que el caballo había perdido las 4, no porque fuera lento, era el caballo más rápido que nadie en esa región había visto en años. Perdía porque en el momento del arranque hacía algo que los jinetes experimentados no sabían manejar. Se detenía. No se encabritaba, ni se volteaba, ni hacía nada dramático. Simplemente, en la fracción de segundo entre la señal de salida y el primer paso, se detenía. 1 segundo, 2 segundos a veces. Y en las carreras de la mata, compadre, 2 segundos son una eternidad que ningún caballo recupera, sin importar lo rápido que sea después. Dicen que existe en algún lugar del norte de Tamaulipas, en una caja de lata oxidada guardada debajo de una cama en una casa que ya no tiene el mismo dueño que tenía entonces, una libreta de pasta negra donde el Gallo Bermejo apuntaba sus apuestas con una letra apretada y vertical, que parecía la letra de un hombre que no confiaba en el espacio que le daban las páginas. En esa libreta, según los que dicen haberla visto, aparece el nombre del niño escrito una sola vez, con tinta diferente a las demás entradas, como si la anotación se hubiera hecho en un momento distinto, con una pluma distinta, tal vez con una prisa distinta. Y al lado del nombre hay un número. Y ese número, compadre, es lo que nadie que lo ha visto ha querido repetir en voz alta. Quédate, porque en los próximos minutos vas a descubrir quién era realmente ese niño, de dónde venía, y por qué su historia no empieza en la pista, sino mucho antes. En un mundo donde los caballos valen más que las personas, y donde un niño que sabe montar no es un niño con un don, sino un niño con un precio. Vas a entender por qué el caballo del diablo no era solo un caballo difícil, sino el animal más cargado de simbolismo que ha corrido en las pistas del norte de México en el siglo XX. Vas a conocer lo que pasó después de la 5ª carrera, lo que ninguna versión de este corrido se atreve a contar completo. Y vas a escuchar algo que cambia el significado de toda la historia, que ese niño sabía exactamente lo que estaba haciendo, y que lo hacía por una razón, que no era el dinero. Si es la primera vez que llegas al canal, dale al botón de suscribir antes de que empiece la historia. Aquí hacemos exactamente esto. Abrimos los corridos para sacar la verdad que está debajo. No encontrarás este trabajo en ningún otro lado. Dale al botón rojo. Y ahora sí, compadre, vamos a comenzar. Para entender la historia del niño y del caballo del diablo, tienes que entender primero el mundo donde ocurrió. Porque ese mundo, el mundo de las carreras de la mata en el norte de México de los años 60 y 70, es un mundo que la mayoría de la gente no conoce, que los medios de comunicación de las ciudades nunca cubrieron con seriedad, que no dejó registros oficiales, porque por definición operaba fuera de cualquier marco oficial. Las carreras de la mata, compadre, son la forma más antigua y más pura de las carreras de caballos en México.
No tienen nada que ver con el hipódromo. No tienen gradas, ni apuestas formalizadas, ni reglamentos escritos, ni federaciones que supervisen, ni veterinarios oficiales, ni nada de eso. Son dos caballos. Una pista de tierra que puede ser el camino entre dos ranchos o un terreno llano en las afueras de un pueblo. Una raya de salida que alguien traza con el pie en la tierra y una apuesta. Siempre una apuesta. Eso es lo fundamental. Sin apuesta, no hay carrera de la mata. La apuesta es la razón de ser de todo lo demás. En el México rural del norte, en los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, en las comunidades donde la economía giraba alrededor del ganado y de la tierra, y del trabajo que requería mantener ambas cosas, las carreras de la mata eran el evento social más importante de la semana. Más que la misa, aunque uno no dijera eso en voz alta, más que el mercado, más que cualquier otra cosa que reuniera a la gente en un mismo lugar, con algo en común. Porque las carreras de la mata no eran solo entretenimiento. Eran el lugar donde se establecían jerarquías, donde se resolvían disputas que no podían resolverse de otra manera sin llegar a la violencia, donde se redistribuía la riqueza, aunque redistribuía es quizás una palabra demasiado ordenada para lo que en realidad ocurría, que era más bien que la riqueza se movía de un lugar a otro con la velocidad de un caballo y la dirección que le marcaba la suerte o el talento o la trampa o las tres cosas juntas. Yo he pasado muchos años estudiando este mundo, compadre. He hablado con viejos que corrieron caballos en los años 40 y en los 50 y en los 60. He visitado las pistas. He visto cómo funciona desde adentro. Y lo que más me ha impresionado de todo lo que he encontrado es la precisión con que ese mundo tiene sus propias reglas, sus propios códigos, su propia justicia y su propia injusticia, completamente paralelas a las del mundo oficial que existe en las ciudades y en los libros de leyes. Había un lenguaje entero en torno a las carreras de la mata que los de afuera no entendían y que los de adentro no necesitaban explicar porque lo tenían en los huesos desde niños. ¿Cómo se hacía una apuesta? ¿Cómo se validaba? ¿Quién era árbitro cuando había disputa? ¿Qué pasaba cuando alguien no pagaba? Todo eso existía y funcionaba con una precisión que muchos sistemas formales envidiarían. Porque en ese mundo, compadre, la reputación valía más que cualquier contrato firmado. Un hombre que no pagaba sus apuestas no necesitaba que un juez lo declarara deudor. El juicio lo hacía la comunidad entera el siguiente domingo en la pista, con la eficiencia silenciosa de quien no necesita levantar la voz para hacerse entender. Esa justicia informal era a veces más efectiva y a veces más cruel que la formal. Pero existía. Y dentro de esa existencia, con toda su complejidad y todas sus contradicciones, hay que entender la historia del Chaparro. Porque el Chaparro no era un personaje que cayó del cielo en un mundo que no entendía. Era un producto de ese mundo. Había nacido en él. Había aprendido sus reglas antes de aprenderlas de la escuela, que en su caso era una escuela de adobe a 4 kilómetros del rancho, a la que iba cuando había tiempo y cuando el trabajo del rancho no requería sus manos. Era alguien que entendía perfectamente la lógica del sistema en el que vivía. Lo que no podía cambiar era su lugar dentro de ese sistema. Y en ese mundo, compadre, los niños que sabían montar eran el recurso más valioso que existía. No por sentimentalismo, no porque la gente de los ranchos del norte tuviera una relación especial con la infancia que los llevara a valorar a los niños que mostraban talento, sino por una razón completamente práctica. Los niños pesan menos. Y en una carrera donde los dos caballos tienen velocidades similares, donde la diferencia entre ganar y perder puede ser de una décima de segundo,
El peso del jinete es una variable crítica. Un jinete adulto pesa entre 60 y 80 kilos. Un niño de 10 u 11 años puede pesar 20 kilos, 25 si está bien alimentado, que en el norte rural de México de los años 60 no era siempre el caso. Esa diferencia de peso, sumada a un centro de gravedad más bajo y a una capacidad de comunicación con el caballo, que los niños que crecen literalmente sobre los animales desarrollan de una manera que los adultos no pueden replicar, convertía a ciertos niños en ventajas competitivas que los dueños de caballos buscaban, negociaban y a veces, compadre, compraban. Sí, compraban. No en el sentido legal de la palabra, que en el México de esa época y en el contexto de las comunidades rurales habría sido imposible de documentar y de sostener, sino en el sentido de que un dueño de caballos con suficiente dinero y suficiente necesidad de ganar podía llegar a un arreglo con la familia de un niño que mostrara talento. Un arreglo que incluía dinero, o tierra, o ganado, o alguna combinación de las tres cosas, y que a cambio incluía el derecho a usar al niño como jinete en las carreras durante un periodo determinado. En el vocabulario de los ranchos, esto no se llamaba comprar a un niño. Se llamaba darle una oportunidad. Se llamaba ayudar a la familia. Se llamaba invertir en el futuro del chamaco. Pero si uno mira lo que era en la práctica, lo que significaba para el niño, lo que le pedían a cambio de esa oportunidad, la palabra que corresponde no es ninguna de esas. El niño que montó al caballo del diablo nació en algún lugar del municipio de Jiménez, en Tamaulipas, en los primeros años de la década de los 50. No voy a usar su nombre completo en este video, compadre, por razones que entenderás cuando llegues al final de la historia. Lo voy a llamar como lo llamaban en la pista. Lo voy a llamar el Chaparro. El Chaparro tenía 9 años la primera vez que montó en una carrera formal. No era su primera vez sobre un caballo. Llevaba montando desde que tenía memoria, desde antes de que tuviera memoria, según contaba él mismo en los pocos testimonios que dejó, porque su padre lo ponía sobre los caballos del rancho cuando todavía era tan pequeño que alguien tenía que sostenerlo para que no se cayera. Creció aprendiendo a leer a los caballos de la misma manera en que otros niños aprenden a leer las letras, letra por letra, animal por animal, cada uno con su carácter y su lógica y su manera de comunicar lo que quería o lo que no quería. Y aprendió algo que los que solo han visto caballos desde afuera nunca terminan de entender, que un caballo no obedece. Un caballo decide. La diferencia entre un jinete mediocre y un jinete extraordinario no es la fuerza, ni la técnica, ni la experiencia acumulada. Es la capacidad de hacer que el caballo quiera hacer lo que uno necesita que haga, de encontrar la manera de pedírselo en el idioma que el animal entiende. El Chaparro entendía ese idioma antes de entender el español completo. Era delgado, de una delgadez que en los ranchos del norte se llama delgadez de trabajo, no de hambre, aunque en su caso la línea entre las dos no siempre era clara. Tenía el cabello negro y lacio que se pegaba a la frente cuando sudaba, que era casi siempre, porque en las pistas del norte el sol no distingue entre personas y animales a la hora de cobrar su precio. Tenía las manos pequeñas, pero con esa dureza particular de las manos que han trabajado desde antes de que el cuerpo terminara de crecer. Manos que parecían más viejas que el resto de él, como si el trabajo las hubiera envejecido por adelantado. Y montaba descalzo, no porque no tuviera calzado, aunque hubo épocas en que no lo tuvo. Montaba descalzo porque así lo había aprendido y porque había descubierto, con esa experimentación empírica que hacen los niños que aprenden las cosas sin que nadie se las enseñe formalmente, que descalzo sentía más. Sentía el caballo con todo el pie, con la planta y con los dedos y con el talón.
Sentía la temperatura del animal y la tensión de sus músculos y la dirección en que quería moverse antes de que se moviera. Los pies descalzos sobre el lomo de un caballo eran para el chaparro lo que las manos son para un músico que toca sin mirar el instrumento. La conexión directa, sin intermediarios, sin nada que filtrara la información entre el cuerpo del animal y el suyo. Eso era su secreto. Eso era lo que nadie que lo vio por primera vez entendía, y que los que lo vieron dos veces ya no podían dejar de reconocer. El caballo del diablo llegó a la vida del chaparro de la manera en que llegan las cosas importantes en los mundos, donde no hay contratos, ni anuncios, ni procesos formales de ningún tipo. Llegó porque alguien lo llevó. El gallo Bermejo, el dueño del animal, era un hombre de unos 45 años en ese momento, de complexión ancha y manos grandes, que usaba para hablar tanto como para trabajar, con una voz que tenía ese volumen particular de la gente que ha pasado mucho tiempo en espacios abiertos y que ha aprendido a proyectarla por encima del ruido del viento y de los animales. Era de esos hombres que llenan un espacio cuando entran, no por ser amenazantes, sino por ser densos, por tener una presencia que ocupa más lugar del que su cuerpo debería ocupar. Llegó al rancho de la familia del chaparro un jueves por la tarde, en una camioneta pick-up color verde, que tenía más kilómetros encima que años tenía el niño, acompañado de un hombre flaco que no habló en todo el tiempo que duró la visita y que el chaparro describió años después como el tipo de persona que está en el cuarto, pero que parece que no está, que uno sabe que está ahí, pero que no puede recordar exactamente qué aspecto tiene. El gallo Bermejo habló con el padre del chaparro durante 2 horas. El chaparro no estuvo en esa conversación, estaba fuera, en el corral, haciendo lo que hacía siempre que no tenía otra cosa que hacer: estar con los caballos, hablarles, tocarles el cuello, aprenderlos. Cuando su padre lo llamó, el niño entró a la casa con las manos todavía oliendo a caballo y encontró al gallo Bermejo sentado a la mesa con una taza de café que no había tocado y una expresión de hombre que ya sabe cómo va a terminar la conversación. El gallo Bermejo lo miró durante un momento sin decir nada. Lo miró de la manera en que los compradores de ganado miran al ganado, con esa evaluación silenciosa y sistemática que recorre el cuerpo de arriba abajo y calcula algo que no se dice en voz alta. Después dijo: "Dicen que montas bien, chamaco". El chaparro no contestó. Miró a su padre. Su padre tenía la expresión de alguien que ya tomó una decisión y que está esperando que los demás terminen de ponerse al día. Así empezó todo. El caballo del diablo se llamaba así porque el primer dueño que tuvo, un hombre de Linares que lo crió desde potro, decía que el animal tenía algo del diablo en los ojos. No maldad, no agresividad, sino esa inteligencia particular que tienen ciertos animales, la que hace que uno sienta que el animal te está evaluando con la misma atención con que tú lo evalúas a él, la que hace que uno no esté completamente seguro de quién está observando a quién. Era un cuarto de milla color castaño oscuro, casi negro cuando sudaba, con una mancha blanca en la frente en forma irregular, que los que lo conocían usaban como punto de referencia para reconocerlo desde lejos. Medía 158 centímetros a la cruz, que para un cuarto de milla era una estatura considerable, y tenía la musculatura explosiva del tipo de caballos que no están hechos para la resistencia, sino para el estallido. Para los 200 metros de máxima velocidad que definen una carrera de la mata. Era, en el vocabulario técnico de la genética equina que nadie en las pistas de caliche del norte usaba, pero que existía de todas formas, un animal excepcional, de los que nacen una vez por generación, de los que cuando corren bien hacen que la gente que los ve se quede callada durante los segundos del recorrido y después no sepa bien qué decir, porque lo que acaban de ver no tiene palabras que lo alcancen del todo.
El problema era el arranque. Y aquí, compadre, está el corazón técnico de esta historia. La parte que yo tardé más en entender, porque requería saber cosas sobre caballos que yo no sabía y que tuve que aprender preguntando a la gente que sí la sabía. En una carrera de la mata, el arranque lo es todo. No porque la velocidad punta del caballo no importe, que importa, sino porque en una distancia corta, 200 metros, 300 metros a lo mucho, el tiempo que pasa entre la señal de salida y el primer paso del caballo puede ser la diferencia completa entre ganar y perder. Un caballo que arranca bien, pero que corre a 90% de su velocidad máxima, puede ganarle a un caballo que arranca mal, pero que corre al 100%. El caballo del diablo arrancaba mal porque era demasiado inteligente. Eso suena como una paradoja, pero no lo es. Los caballos muy inteligentes, los que sienten todo con demasiada intensidad, los que leen el ambiente con una precisión que los caballos ordinarios no tienen, con frecuencia tienen ese problema. En el momento del arranque, que es el momento de mayor estímulo sensorial de toda la carrera, el ruido de la gente, el olor de otros caballos, la atención del jinete sobre su lomo, la señal de salida, todos esos estímulos llegando al mismo tiempo, el animal inteligente los procesa todos antes de moverse. Y ese procesamiento, que en términos de tiempo es una fracción de segundo, en términos de carrera es una eternidad. El caballo del diablo, ese corrido que uno escucha y siente de inmediato que hay algo más grande que una carrera de caballos debajo de esas notas. Algo que no termina de decirse. Algo que se queda vibrando en el aire después de que la música se acaba, como el polvo de la pista que tarda más en asentarse que el tiempo que duró la carrera misma. Ese corrido que habla de un niño y de un caballo y de una apuesta, pero que en realidad habla de algo que ninguno de esos tres elementos puede cargar solo con sus palabras. Hoy te voy a contar todo lo que ese corrido esconde. No la versión que todos conocen, no el cuento del niño pobre que llegó de la nada, montó mejor que todos los que llevaban años montando y le demostró al mundo que el talento no necesita apellido, ni dinero, ni zapatos. Esa versión es verdad, pero es la mitad más pequeña de la verdad. La otra mitad, la que nadie cuenta, la que los que ganaron dinero con ese niño prefieren que no se cuente, es la historia que yo llevo años reconstruyendo desde que me metí a investigar este corrido con la seriedad que merece. Hay corridos de caballos que hablan de velocidad, de animales que parecen hechos de viento y de voluntad, que cuando arrancan desde la raya hacen que el mundo se detenga durante los segundos que duran entre el inicio y el final. Hay corridos que inmortalizan los nombres de caballos como si fueran nombres de héroes, porque en el mundo de las carreras de la mata mexicana, que es el mundo de las carreras en tierra, en pista de caliche, sin tribunas ni cronómetros oficiales, ni nada que se parezca a lo que la gente de ciudad llama hípica. En ese mundo los caballos sí son héroes, o son dioses, o son las dos cosas al mismo tiempo. Hay corridos que hablan de los jinetes, de los que se suben a esos animales que pesan 500 kilos y corren a 80 kilómetros por hora, y que en cualquier momento pueden decidir que ya no quieren correr y hacer lo que se les dé la gana, y que sin embargo se dejan guiar por un hombre, o por un muchacho, o por un niño, que les habla con las manos y con las piernas, y con algo que no tiene nombre técnico, pero que los que montan de verdad reconocen en el cuerpo cuando lo sienten. Pero hay uno solo, que capturó algo que los demás no supieron capturar. Uno que no habla del caballo ni del jinete como si fueran separados. Uno que habla de los dos como si fueran una sola cosa durante los segundos de la carrera. Una sola voluntad moviéndose a través de 4 patas y 2 piernas descalzas sobre la tierra del norte de México. Ese corrido es El caballo del diablo.
Y la historia que está detrás de él, compadre, es de las que a mí me quitan el sueño. Mi nombre es don Julián Herrera. Llevo décadas rastreando las verdades que se esconden detrás de los corridos mexicanos. Y este caso en particular me costó más que la mayoría, porque la historia del niño del que habla este corrido no está en ningún archivo oficial. No aparece en ningún periódico de la época con nombre completo y foto. No dejó documentos firmados ni registros institucionales de ningún tipo. Lo que dejó está en la memoria de la gente que lo vio. En los testimonios de los que estuvieron en esas pistas de caliche los domingos por la mañana, cuando el sol todavía no pegaba fuerte y el olor a tierra mojada y a caballo se mezclaba con el olor a carne asada de los puestos que rodeaban la pista. En las palabras de los viejos que todavía recuerdan ese nombre, ese apodo, esa figura pequeña sobre un animal enorme que hacía cosas que los que sabían de caballos decían que no eran posibles. Hoy te cuento todo eso. Dicen que la primera vez que el niño montó al caballo del diablo, el animal se encabritó tan violentamente que los tres hombres que lo sostenían por las riendas tuvieron que soltarlo para no ser arrastrados, y que el caballo dio 3 vueltas completas alrededor de la pista, lanzando patadas al aire mientras el niño, en lugar de saltar o de aferrarse con desesperación, se quedó sentado sobre el lomo del animal con los ojos cerrados y las manos abiertas sobre el cuello del caballo, completamente quieto, como si estuviera esperando que el animal terminara de decir lo que tenía que decir. Y que cuando el caballo se calmó, 30 segundos después, el niño abrió los ojos, tomó las riendas con suavidad y lo llevó al trote hasta la raya de salida, como si nada hubiera pasado. Los que estaban ahí dijeron que en ese momento entendieron que estaban viendo algo que no iban a ver 2 veces en la vida. Dicen que el dueño del caballo del diablo, un hombre de Tamaulipas, al que todos conocían por el apodo del Gallo Bermejo, y del que nadie sabía con certeza de qué vivía exactamente, aunque todo el mundo tenía una teoría. Había apostado a ese caballo en 4 carreras anteriores con 4 jinetes distintos, todos adultos, todos con experiencia, y que el caballo había perdido las 4, no porque fuera lento, era el caballo más rápido que nadie en esa región había visto en años. Perdía porque en el momento del arranque hacía algo que los jinetes experimentados no sabían manejar. Se detenía. No se encabritaba, ni se volteaba, ni hacía nada dramático. Simplemente, en la fracción de segundo entre la señal de salida y el primer paso, se detenía. 1 segundo, 2 segundos a veces. Y en las carreras de la mata, compadre, 2 segundos son una eternidad que ningún caballo recupera, sin importar lo rápido que sea después. Dicen que existe en algún lugar del norte de Tamaulipas, en una caja de lata oxidada guardada debajo de una cama en una casa que ya no tiene al mismo dueño que tenía entonces, una libreta de pasta negra donde el Gallo Bermejo apuntaba sus apuestas con una letra apretada y vertical, que parecía la letra de un hombre que no confiaba en el espacio que le daban las páginas. En esa libreta, según los que dicen haberla visto, aparece el nombre del niño escrito una sola vez, con tinta diferente a las demás entradas, como si la anotación se hubiera hecho en un momento distinto, con una pluma distinta, tal vez con una prisa distinta. Y al lado del nombre hay un número. Y ese número, compadre, es lo que nadie que lo ha visto ha querido repetir en voz alta. Quédate, porque en los próximos minutos vas a descubrir quién era realmente ese niño, de dónde venía, y por qué su historia no empieza en la pista, sino mucho antes, en un mundo donde los caballos valen más que las personas, y donde un niño que sabe montar no es un niño con un don, sino un niño con un precio. Vas a entender por qué el caballo del diablo no era solo un caballo difícil,
sino el animal más cargado de simbolismo que ha corrido en las pistas del norte de México en el siglo XX. Vas a conocer lo que pasó después de la quinta carrera, lo que ninguna versión de este corrido se atreve a contar completo. Y vas a escuchar algo que cambia el significado de toda la historia, que ese niño sabía exactamente lo que estaba haciendo y que lo hacía por una razón, que no era el dinero. Si es la primera vez que llegas al canal, dale al botón de suscribir antes de que empiece la historia. Aquí hacemos exactamente esto. Abrimos los corridos para sacar la verdad que está debajo. No encontrarás este trabajo en ningún otro lado. Dale al botón rojo. Y ahora sí, compadre, vamos a comenzar. Para entender la historia del niño y del caballo del diablo, tienes que entender primero el mundo donde ocurrió. Porque ese mundo, el mundo de las carreras de la mata en el norte de México de los años 60 y 70, es un mundo que la mayoría de la gente no conoce, que los medios de comunicación de las ciudades nunca cubrieron con seriedad, que no dejó registros oficiales, porque por definición operaba fuera de cualquier marco oficial. Las carreras de la mata, compadre, son la forma más antigua y más pura de las carreras de caballos en México. No tienen nada que ver con el hipódromo. No tienen gradas, ni apuestas formalizadas, ni reglamentos escritos, ni federaciones que supervisen, ni veterinarios oficiales, ni nada de eso. Son dos caballos, una pista de tierra que puede ser el camino entre dos ranchos o un terreno llano en las afueras de un pueblo, una raya de salida que alguien traza con el pie en la tierra y una apuesta, siempre una apuesta. Eso es lo fundamental. Sin apuesta, no hay carrera de la mata. La apuesta es la razón de ser de todo lo demás. En el México rural del norte, en los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, en las comunidades donde la economía giraba alrededor del ganado y de la tierra, y del trabajo que requería mantener ambas cosas, las carreras de la mata eran el evento social más importante de la semana. Más que la misa, aunque uno no dijera eso en voz alta, más que el mercado, más que cualquier otra cosa que reuniera a la gente en un mismo lugar con algo en común. Porque las carreras de la mata no eran solo entretenimiento. Eran el lugar donde se establecían jerarquías, donde se resolvían disputas que no podían resolverse de otra manera sin llegar a la violencia, donde se redistribuía la riqueza, aunque redistribuía es quizás una palabra demasiado ordenada para lo que en realidad ocurría, que era más bien que la riqueza se movía de un lugar a otro con la velocidad de un caballo y la dirección que le marcaba la suerte o el talento, o la trampa, o las tres cosas juntas. Yo he pasado muchos años estudiando este mundo, compadre. He hablado con viejos que corrieron caballos en los años 40 y en los 50 y en los 60. He visitado las pistas. He visto cómo funciona desde adentro. Y lo que más me ha impresionado de todo lo que he encontrado es la precisión con que ese mundo tiene sus propias reglas, sus propios códigos, su propia justicia y su propia injusticia, completamente paralelas a las del mundo oficial que existe en las ciudades y en los libros de leyes. Había un lenguaje entero en torno a las carreras de la mata que los de afuera no entendían y que los de adentro no necesitaban explicar porque lo tenían en los huesos desde niños. ¿Cómo se hacía una apuesta? ¿Cómo se validaba? ¿Quién era árbitro cuando había disputa? ¿Qué pasaba cuando alguien no pagaba? Todo eso existía y funcionaba con una precisión que muchos sistemas formales envidiarían. Porque en ese mundo, compadre, la reputación valía más que cualquier contrato firmado.
Un hombre que no pagaba sus apuestas no necesitaba que un juez lo declarara deudor. El juicio lo hacía la comunidad entera el siguiente domingo en la pista, con la eficiencia silenciosa de quien no necesita levantar la voz para hacerse entender. Esa justicia informal era a veces más efectiva y a veces más cruel que la formal. Pero existía. Y dentro de esa existencia, con toda su complejidad y todas sus contradicciones, hay que entender la historia del chaparro. Porque el chaparro no era un personaje que cayó del cielo en un mundo que no entendía. Era un producto de ese mundo. Había nacido en él. Había aprendido sus reglas antes de aprenderlas de la escuela, que en su caso era una escuela de adobe a 4 kilómetros del rancho, a la que iba cuando había tiempo y cuando el trabajo del rancho no requería sus manos. Era alguien que entendía perfectamente la lógica del sistema en el que vivía. Lo que no podía cambiar era su lugar dentro de ese sistema. Y en ese mundo, compadre, los niños que sabían montar eran el recurso más valioso que existía. No por sentimentalismo, no porque la gente de los ranchos del norte tuviera una relación especial con la infancia que los llevara a valorar a los niños que mostraban talento, sino por una razón completamente práctica. Los niños pesan menos. Y en una carrera donde los dos caballos tienen velocidades similares, donde la diferencia entre ganar y perder puede ser de una décima de segundo, el peso del jinete es una variable crítica. Un jinete adulto pesa entre 60 y 80 kilos. Un niño de 10 u 11 años puede pesar 20 kilos, 25 si está bien alimentado, que en el norte rural de México de los años 60 no era siempre el caso. Esa diferencia de peso, sumada a un centro de gravedad más bajo y a una capacidad de comunicación con el caballo, que los niños que crecen literalmente sobre los animales desarrollan de una manera que los adultos no pueden replicar, convertía a ciertos niños en ventajas competitivas que los dueños de caballos buscaban, negociaban y a veces, compadre, compraban. Sí, compraban. No en el sentido legal de la palabra, que en el México de esa época y en el contexto de las comunidades rurales habría sido imposible de documentar y de sostener, sino en el sentido de que un dueño de caballos con suficiente dinero y suficiente necesidad de ganar podía llegar a un arreglo con la familia de un niño que mostrara talento. Un arreglo que incluía dinero, o tierra, o ganado, o alguna combinación de las tres cosas, y que a cambio incluía el derecho a usar al niño como jinete en las carreras durante un periodo determinado. En el vocabulario de los ranchos, esto no se llamaba comprar a un niño, se llamaba darle una oportunidad. Se llamaba ayudar a la familia. Se llamaba invertir en el futuro del chamaco. Pero si uno mira lo que era en la práctica, lo que significaba para el niño, lo que le pedían a cambio de esa oportunidad, la palabra que corresponde no es ninguna de esas. El niño que montó al caballo del diablo nació en algún lugar del municipio de Jiménez, en Tamaulipas, en los primeros años de la década de los 50. No voy a usar su nombre completo en este video, compadre, por razones que entenderás cuando llegues al final de la historia. Lo voy a llamar como lo llamaban en la pista. Lo voy a llamar el Chaparro. El Chaparro tenía 9 años la primera vez que montó en una carrera formal. No era su primera vez sobre un caballo. Llevaba montando desde que tenía memoria, desde antes de que tuviera memoria, según contaba él mismo en los pocos testimonios que dejó, porque su padre lo ponía sobre los caballos del rancho cuando todavía era tan pequeño que alguien tenía que sostenerlo para que no se cayera. Creció aprendiendo a leer a los caballos de la misma manera en que otros niños aprenden a leer las letras, letra por letra, animal por animal, cada uno con su carácter y su lógica y su manera de comunicar lo que quería o lo que no quería. Y aprendió algo que los que solo han visto caballos desde afuera nunca terminan de entender, que un caballo no obedece.
Un caballo decide. La diferencia entre un jinete mediocre y un jinete extraordinario no es la fuerza, ni la técnica, ni la experiencia acumulada. Es la capacidad de hacer que el caballo quiera hacer lo que uno necesita que haga, de encontrar la manera de pedírselo en el idioma que el animal entiende. El chaparro entendía ese idioma antes de entender el español completo. Era delgado, de una delgadez que en los ranchos del norte se llama delgadez de trabajo, no de hambre, aunque en su caso la línea entre las dos no siempre era clara. Tenía el cabello negro y lacio que se pegaba a la frente cuando sudaba, que era casi siempre, porque en las pistas del norte el sol no distingue entre personas y animales a la hora de cobrar su precio. Tenía las manos pequeñas, pero con esa dureza particular de las manos que han trabajado desde antes de que el cuerpo terminara de crecer. Manos que parecían más viejas que el resto de él, como si el trabajo las hubiera envejecido por adelantado. Y montaba descalzo, no porque no tuviera calzado, aunque hubo épocas en que no lo tuvo. Montaba descalzo porque así lo había aprendido, y porque había descubierto, con esa experimentación empírica que hacen los niños que aprenden las cosas sin que nadie se las enseñe formalmente, que descalzo sentía más. Sentía el caballo con todo el pie, con la planta, y con los dedos, y con el talón. Sentía la temperatura del animal y la tensión de sus músculos, y la dirección en que quería moverse antes de que se moviera. Los pies descalzos sobre el lomo de un caballo eran para el chaparro lo que las manos son para un músico que toca sin mirar el instrumento. La conexión directa, sin intermediarios, sin nada que filtrara la información entre el cuerpo del animal y el suyo. Eso era su secreto. Eso era lo que nadie que lo vio por primera vez entendía, y que los que lo vieron dos veces ya no podían dejar de reconocer. El caballo del diablo llegó a la vida del chaparro de la manera en que llegan las cosas importantes en los mundos, donde no hay contratos, ni anuncios, ni procesos formales de ningún tipo. Llegó porque alguien lo llevó. El gallo Bermejo, el dueño del animal, era un hombre de unos 45 años en ese momento, de complexión ancha y manos grandes, que usaba para hablar tanto como para trabajar, con una voz que tenía ese volumen particular de la gente que ha pasado mucho tiempo en espacios abiertos y que ha aprendido a proyectarla por encima del ruido del viento y de los animales. Era de esos hombres que llenan un espacio cuando entran, no por ser amenazantes, sino por ser densos, por tener una presencia que ocupa más lugar del que su cuerpo debería ocupar. Llegó al rancho de la familia del chaparro un jueves por la tarde, en una camioneta pick-up color verde, que tenía más kilómetros encima que años tenía el niño, acompañado de un hombre flaco que no habló en todo el tiempo que duró la visita, y que el chaparro describió años después como el tipo de persona que está en el cuarto, pero que parece que no está. Que uno sabe que está ahí, pero que no puede recordar exactamente qué aspecto tiene. El gallo Bermejo habló con el padre del chaparro durante 2 horas. El chaparro no estuvo en esa conversación. Estaba fuera, en el corral, haciendo lo que hacía siempre que no tenía otra cosa que hacer: estar con los caballos, hablarles, tocarles el cuello, aprenderlos. Cuando su padre lo llamó, el niño entró a la casa con las manos todavía oliendo a caballo y encontró al gallo Bermejo sentado a la mesa con una taza de café que no había tocado y una expresión de hombre que ya sabe cómo va a terminar la conversación. El gallo Bermejo lo miró durante un momento sin decir nada. Lo miró de la manera en que los compradores de ganado miran al ganado, con esa evaluación silenciosa y sistemática que recorre el cuerpo de arriba abajo y calcula algo que no se dice en voz alta. Después dijo: dicen que montas bien, chamaco. El chaparro no contestó. Miró a su padre. Su padre tenía la expresión de alguien que ya tomó una decisión y que está esperando que los demás terminen de ponerse al día.
Así empezó todo. El caballo del diablo se llamaba así porque el primer dueño que tuvo, un hombre de Linares que lo crió desde potro, decía que el animal tenía algo del diablo en los ojos. No maldad, no agresividad, sino esa inteligencia particular que tienen ciertos animales, la que hace que uno sienta que el animal te está evaluando con la misma atención con que tú lo evalúas a él, la que hace que uno no esté completamente seguro de quién está observando a quién. Era un cuarto de milla color castaño oscuro, casi negro cuando sudaba, con una mancha blanca en la frente en forma irregular que los que lo conocían usaban como punto de referencia para reconocerlo desde lejos. Medía 150